programa lleno de mucha información, mucho de lo que usted ha estado esperando por muchos años, relacionado al asesinato del niño Lorenzo en este proceso de vista preliminar en el que nos encontramos, y hay mucha información de otros asuntos. Hoy llega Mayra López, bueno, pasan muchas cosas, pero escuche esto. Cuando yo le diga a usted, o usted escuche el relato del patólogo forense en el que admite y dice que Lorenzo se asfixió en su propia sangre, usted no va a creer las horas o el tiempo de agonía que vivió este ser de apenas 7 años. El relato del patólogo forense, señores, es impresionante. Usted no se lo puede perder, lo vamos a discutir hoy, pero de igual forma tenemos que preguntarnos, ¿coincide o no el testimonio del manco con lo que ha estado ocurriendo en estos pasados 10 días mediante vista preliminar? Usted y yo vamos a hablar de eso más adelante junto a mis compañeros, Fernán, porque estamos listos para eso y señores. Pero también llega a este estudio Mayra López Mulero. Hay que preguntarle a Mayra y Mayra va a contestar. Pero vamos inmediatamente, señores, como bien arrancamos, Fernán, el patólogo forense Carlos Chávez tuvo su día hoy ante el juez y ante el país, ante el pueblo de Puerto Rico, quienes tienen muchas preguntas, muchas interrogantes. Su testimonio es uno de los más importantes. Vamos a hablar de esto. Saudi y público televidente, buenas tardes. Un día muy esperado en el día de hoy, señores, porque este patólogo fue el que recibió el cuerpo de Lorenzo el día de los hechos. Vamos a comenzar leyendo para que usted tenga idea, como si usted hubiese estado en sala. Comenzamos. El patólogo trajo el expediente completo que consta el informe médico forense, entrevistas a los padres del occiso. Chávez es patólogo desde octubre del 2007 en el Instituto de Ciencias Forenses. Y citamos: el día 10 de marzo de 2010 hice la autopsia de Lorenzo. La autopsia consistió en 2 exámenes, el externo y luego examen interno. Recibí el cuerpo a las 7:30 de la mañana. El niño vestía un boxer azul con diseños de dinosaurio. Su cuerpo estaba lleno de sangre en la cara, tórax y espalda. Reconozco evidencia de trauma. Identifiqué 3 heridas de arma blanca en el cuerpo y un trauma por golpe con objeto contundente. Tenía una herida con 1/4 de profundidad con un corte bastante parejo. Aquí el fiscal le pide al testigo que enseñe las fotos al juez. Patólogo examina las fotos y comienza a explicar las imágenes. Y de hecho, Saudi, leí de los periodistas que estaban cubriendo en sala, que mientras las fotos eran mostradas al juez, el manco que se encontraba al lado del juez no hizo ningún tipo de expresión, ninguna emoción mientras veía la foto. Continuamos. La primera herida era en la sien derecha. Es una herida punzo penetrante, cortante en hueso. La trayectoria iba de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante, de derecha a izquierda. La segunda herida es ...3 pulgadas sobre la nariz y región maxilar derecha. Es una herida horizontal, es una herida bastante limpia y ha sido hecha en un mismo acto. La tercera herida es sobre el párpado ojo izquierdo de aproximadamente media pulgada. Fueron hechas con un mismo objeto, uno cortante. Puede inferirse que la segunda herida se hizo de izquierda a derecha. Ay, señor. También se identificó un golpe contundente en la cabeza que tenía infiltrado de sangre en el cerebro, en el lado temporal. También había fractura del hueso frontal izquierdo que provocó hemorragia subcraneal. La fractura relacionada con el temporal izquierdo del cráneo provocó hemorragia en los ojos. Ay. Se puede inferir que el trauma contundente en la cabeza fue el primero que recibió. Debió haber quedado inconsciente cuando lo recibió por la magnitud del sangrado. Fernán, y quiero que nos detengamos aquí. Y yo hablo y pienso como piensa usted, señora, como piensa usted, caballero. Usted tiene las mismas interrogantes que nosotros. Una de las cosas que mucho se ha especulado, que nos hemos preguntado, ¿por qué nadie escuchó los gritos del niño Lorenzo? ¿Cómo es posible que habiendo gente allí no escucharan a ese niño gritar? Y cuando escuchamos hablar al patólogo decir que ese golpe que recibió, que fue el primer golpe que recibió Lorenzo,
en la sien izquierda, es lo que confirma que ese niño alegadamente, y vamos a verlo más adelante, no pudo reaccionar. Y primero fue el cantazo con algo contundente. Claro, en la que pudo haber sido con una pared, entonces nadie escuchó tampoco ese cantazo. ¿Habrá tenido tiempo Lorenzo de gritar al recibir ese golpe mientras este niño supuestamente estaba durmiendo? ¿Será esa la razón por la que nadie escuchó gritos? O por lo menos nadie sabe decir por qué nadie reaccionó a la muerte de este niño. Imagínese usted recibir un golpe contundente en el lado izquierdo de la sien. El estado de inconsciencia es inminente. Y con la fuerza que se alega, se emitió ese golpe. Vamos a seguir leyendo porque detrás de eso alegadamente vinieron las puñaladas que ya describiste, Fernando. Aquí el fiscal le pregunta al testigo, en ese estado de inconsciencia, ¿el niño ha podido pedir ayuda? Y el patólogo Chávez contestó que no. Las 3 heridas colaboraron en la muerte, pero la de la nariz fue la más fuerte. El área de la nariz genera mucha sangre, se asfixió con su propia sangre y no se defendió. Murió entre 0 y 30 minutos. Escuchen bien, repito esta cifra. Murió entre 0 y 30 minutos después de recibir golpe y heridas. Este rango puede variar, pero no pasaron horas. Pudo haber sido 1 hora. Estas son las preguntas que hace la fiscalía al patólogo forense. Ahora viene el contrainterrogatorio. La defensa del manco le hace unas preguntas importantísimas y muy certeras al patólogo. Preste atención y analice las comparables. Licenciado Jesús Hernández le pregunta al testigo, ¿el niño sufrió 2 tipos de heridas que le pudieron haber causado la muerte? Sí. ¿La herida que tuvo que ver con el golpe ocurrió primero? Sí. ¿Esa pudo haberle causado la muerte? Sí. ¿Pudo haber sido contra una pared? Sí. ¿Ese golpe pudo haber sido con un golpe o con un objeto plano? Correcto. El golpe fuerte del lado izquierdo, ¿cuánto tiempo pasó entre ese golpe y las heridas blancas? ¿No se puede establecer? No. Usted indica que encontró 3 heridas de arma blanca. Es correcto. La profundidad de las heridas son compatibles con una cuchilla plegadiza. Dice Chávez, la herida fue con un objeto cortante, así que sí, pudo haber sido una cuchilla plegadiza, Saudi. Oh, espérate. Vamos a hablar de la cuchilla un momento. Cuando vemos aquí que si pudo ser una cuchilla plegadiza, lo primero que me viene a la mente a mí es las reacciones que ha tenido Milton Rodríguez, incluso aquí sentado en Dando Candela, en las que él habla de esa cuchilla. ¿Por qué? Saudi, recordamos que cuando Anacacho ofreció su testimonio, se le cuestionó sobre ese cuchillo, si ella lo encontró, un cuchillo en el área de la casa. Ella dijo que ese cuchillo supuestamente se le quedó a forenses allí. Entonces Milton ha contado en innumerables ocasiones que ese cuchillo Anacacho se lo ofrece, se lo da a él porque es investigador. Entonces le dice, mira, pues aquí tiene el cuchillo, se le quedó a forenses aquí. Ese cuchillo, un tiempo después, se le roba, según ha dicho Milton aquí en varias ocasiones, se le roba del carro de Milton. O sea que eso genera muchas más preguntas y tenemos entendido que ese cuchillo es plegadizo, tiene la hoja es plegadiza. Sí, esto es increíble. Cada vez más preguntas. Vamos un poquito más atrás, porque es que a nosotros no se nos va a escapar mucho, no se nos escapa ni un detalle. Él habla de que Lorenzo recibe el golpe contundente que pudo haber sido lo que le provocó la muerte. El primero. Después vienen las cuchilladas en el rostro. Y si recordamos la confesión del manco al FBI, el manco dijo que propinó las puñaladas en el rostro del niño, que Lorenzo se sentó y se ahogó en su sangre. Que lo miró. Que la niña lo vio. Ok, pero si el patólogo dice que el primer golpe pudo haberle provocado la muerte, lo pudo llevar a un estado de inconsciencia, Lorenzo no se pudo haber sentado luego de recibir las puñaladas que alegadamente propinó el manco. Esto no cuadra. Sigue sin cuadrar. Y la versión del Departamento de Justicia, tan pronto radicaron cargo contra el manco, indican que eso mismo, que el manco entró y que se equivocó, y cuando entra al cuarto de estado de Lorenzo con su hermanita durmiendo, Lorenzo lo ve y entonces ahí es que él decide matarlo matarlo. O sea, que él lo miró. O sea, que la versión que dio el manco, la confesión que él dio y la versión que dio el mismo Departamento de Justicia es que el niño lo miró. El patólogo desmiente todas esas versiones.
¿Cuándo y en qué momento, en qué situación estaba Lorenzo cuando recibe ese primer golpe tan contundente que pudo haberle quitado la vida? ¿Estaba despierto? ¿Estaba dormido? Hay mucho, hay más, porque el patólogo siguió hablando. Eso es así. Licenciado Hernández le pregunta, ¿usted describe más de una fractura? Chávez dice, sí. ¿Ese golpe pudo haber sido mortal? Sí. ¿El lugar donde estaba era una cama? Correcto. Comienza aquí entonces el redirecto por el fiscal Rodríguez al patólogo, ¿verdad? Carlos Chávez. Fiscal Rodríguez, otro objeto como un cuchillo pudo ser utilizado para infringir heridas. Sí, pudo ser un cuchillo de cocina. Recordemos aquí que la versión del manco es que agarró un cuchillo de la cocina. Correcto. Continuamos. El juez ahí entonces interrumpe y pregunta, en la segunda herida, ¿la trayectoria sería de izquierda a derecha? Así es, lo más probable. No hay múltiples, o sea, es una entrada y salida. Correcto. La herida en la nariz no es compatible con múltiples entradas. No había rastro de cuchillo en el hueso. No. No se puede hacer un estimado. Esta pregunta es importante del juez. Y la hace el mismo juez. El mismo juez quiere saber más o menos a qué hora o qué diferencia de hora del primer golpe a las cuchilladas. El juez pregunta, no se puede hacer un estimado de la hora de la muerte. El Chávez dijo, según lo que consta, el niño murió antes de ser llevado al CDT. Se puede establecer menos de 2 horas desde que surge el trauma a la hora de la muerte. Si te fijas, Saudi, cuando comenzó el testimonio, él dijo que de 0 a 30 minutos que pudo haber muerto el niño. Entonces el niño ahora pues amplía ese margen, que puede ser menos de 2 horas, que puede ser 0 a 30 minutos también, pero entonces como que va más allá. Pero entonces más adelante, él continúa diciendo, repito, según lo que consta, el niño murió antes de ser llevado al CDT, se puede establecer menos de 2 horas desde que surge el trauma a la hora de la muerte. Vamos a repasar, porque vamos a imaginarnos por solamente 10 segundos la agonía que vivió Lorenzo. O sea, Lorenzo, según el tiempo que determina el patólogo, de un 0 a 30 minutos, ese niño estuvo en agonía. Si estuvo o no, si el primer golpe que recibe es el que le provoca la muerte a Lorenzo, si se ahogó o no en su sangre, se asfixió con la propia sangre al recibir los golpes contundentes en la nariz, según se alega. ¿Quién sabe lo que aquí ocurrió? ¿Cómo vamos a cuadrar esto? ¿Cómo el sistema piensa o entiende, Fiscalía, que esto puede cuadrar? Vamos a repasar el momento en que Ana Cacho declaró cómo fue que llegó al hospital con Lorenzo y qué fue lo que ella vio, encontró, hasta el último suspiro, porque pudo ser el último suspiro de Lorenzo. Escuche esto. Me encuentro que mi hijo estaba casi en el mismo medio de la cama, así, con la cabeza hacia abajo y un charco de sangre. Yo lo levanto, lo acomodo encima de la almohada, siento que bota como una respiración. Lorenzo no actúa, no reacciona. Ahí mismo yo lo agarro. Estas declaraciones de Ana ocurren a poco tiempo de haber ocurrido los hechos. Acabamos de, hace unos días atrás, escucharla decir que ella entendió que Lorenzo estaba vivo cuando lo llevó hasta el hospital. En ese momento, en esa declaración, habla hasta de lo que pudo ser el último suspiro de Lorenzo en la propia residencia. Vamos a ver qué tiene que decir la fiscal a estas declaraciones en el día de hoy. Interesante problema. Vamos a verlo. ¿Estamos listos? Doctora, ¿a qué hora murió el niño? No puedo declarar nada. Apenas termine el juicio, o si no, la vista preliminar, y si hay juicio tampoco puedo declarar nada hasta que termine todo. La causa de muerte fue el golpe más la herida. Es correcto. Es lo único que les puedo decir, que es la combinación de los dos. De las heridas cortantes más el trauma a la cabeza. Hoy el forense indica cómo murió Lorenzo. De hecho, presentó la fotografía, espeluznante para los que estábamos en la primera fila, las vimos. La hora de muerte
según la investigación que ustedes han hecho en este caso, contradice las teorías anteriores de que el nene estaba muerto a la 1 de la mañana y le establece la hora de muerte menos de 2 horas antes de lo de CDT, o sea, a las 4 de la mañana. Eso fue lo que dijo el patólogo, que él no puede dar una hora exacta, pero en el testimonio directo él dijo que le tomó como media hora morir. Y dentro de eso está dentro del radio de tiempo en que se estableció aquí entrada a través de la confesión, entrada de él, la reacción de la madre, etc. Eso está dentro del radio de tiempo desde el ataque hasta la muerte, y explicó el proceso de muerte, que se aspiró sangre, que hay sangre en el estómago, que hay sangre en los pulmones. Obviamente cuando tú te estás asfixiando tampoco puedes producir muchos sonidos. Aparte de eso, él explica ese golpe, que él entiende que es el primer golpe y que es compatible con un puño, y que ese golpe es en un hueso bien frágil, que un niño para esa edad, ese hueso tiene una espesor de casi un papel, o sea, bien frágil, y que con un golpe contundente que podría haber sido un puño, pudo haberse producido esa fractura. Ay, yo escucho hablar de este caso a la fiscal, la forma en que describe, lo hace dentro, ¿verdad?, de lo que es su trabajo, y pareciera no se está hablando de un niño de 7 años. Es increíble escuchar que un niño de 7 años vivió esta tortura. No es el primero, no es el único, señores, pero que este caso se adoptaba en Puerto Rico como muestra de los muchos casos de maltrato y de asesinato sin esclarecer, de daño a los niños de Puerto Rico, del país, del mundo, vamos. Y lo más importante es que no se pierda la sensibilidad mientras estemos escuchando este caso. Se trata de un niño de 7 años, pero Fernán, el abogado de defensa del manco, Moxó, ¿qué tiene que decir ante estas declaraciones tan importantes? Allí estuvimos, escuche lo que dijo. El investigador le tomó una foto a esa arma, que estaba en un baño, y sugirió en su libro que pudo haber sido el asesino. Después se demostró que esa arma es un instrumento que usan los de ciencia forense. Lo que pasa es que no se demostró porque, si tú te recuerdas, testificó la de forense y allí no dejaron ellos ninguna cuchilla. Ese es el problema. Y yo sé de quién es la cuchilla. Lo que pasa es que el testigo no lo van a sentar. Ustedes, como parte de la defensa, de la estrategia de defensa, ¿van a traer al famoso Naldi? No, porque fíjate que el que tiene que probar el caso aquí es el Ministerio Público. Ellos tienen que satisfacer unos cuantos de pruebas en juicio y aquí en esta etapa de vista preliminar. Así que, como yo no tengo que establecer ese tipo de casos dentro de las dudas, incongruencias, inconsistencias que tengan los debidos testimonios, pues no es función de nosotros. ¿Están preparados ustedes para cuando sienten a la niña pequeña de Ana Cacho y señale que vio el manco? Eso no va a pasar. Estoy seguro. ¿Qué no va a pasar? ¿No la van a sentar o no va a identificar el manco? Ni lo van a identificar ni la van a sentar. Qué línea fuerte, Saudi, qué línea fuerte del licenciado Moxó. Yo sé de quién es la cuchilla. Lo dijo bien seguro. Pero dice también... ¿Qué tendrá que decir más adelante? Dice también que no lo van a sentar. A la persona que la que él entiende es esa cuchilla. También dice que no va a ocurrir que la niña menor, identifique al manco. Tan convencido está, obviamente, el abogado de defensa, de que no fue el manco, que el manco no lo hizo y que la niña no vio el manco. Tendrá que demostrarlo. Y a eso es lo que vamos, eso es lo que estamos todos pendientes y esperando. Y otra de las versiones que siempre se ha dicho es que mataron al niño 2 veces. Eso es así. Contra la pared el primer cantazo, luego las cuchilladas. Y la versión que dio el manco, que Joe Morales habló ayer de la confesión que él hizo, no habló de ese primer cantazo, habló únicamente de las puñaladas por la cuchilla. Eso que tú dices, Fernán, fue una de las especulaciones que en su momento se dijo públicamente y que más furia causó. Se hablaba de que el niño lo habían asesinado 2 veces, aunque suena ilógico. Así era el término que se utilizaba. Entonces, estamos viendo ahora de un golpe contundente que pudo haber sido lo que le provocó la muerte y unas heridas después. ¿Cuánto tiempo hubo entre ese golpe que le pudo haber provocado la muerte y esas heridas? El propio patólogo dice. No se puede saber. Mañana continúa porque va una persona experta en instalación de puertas, el que instaló las puertas, claro, que va a decir entonces si corrobora la versión que dio el manco. Pero eso no es todo, señores. Esto continúa en Dando Candela. Ya llegó Mayra López Mulero a nuestro estudio y hay muchas preguntas que hacerle y estoy segura que ella las va a querer contestar todas porque está en esta su casa, en Dando Candela. Pero ella
estamos de regreso en Dando Candela y mírela aquí, ya está con nosotros la licenciada Mayra López Mulero, así que buenas tardes, bienvenida licenciada. Saludos, Saudi. Hoy tenemos varios asuntos que atender, me parece interesante, la gente tiene que estar muy consternada con lo que está pasando en la vista preliminar, pero tú me harás las preguntas de rigor. Así mismo es, licenciada, lo primero que quiero preguntar, y lo habíamos hecho días atrás cuando esto de la vista preliminar comenzó, y nos llama mucho la atención, ¿por qué Naldi no pasó a ser parte de estos testigos que en un momento fueron declarados sospechosos? El único que queda fuera de este círculo de llamados sospechosos es Naldi, no entra a ser uno de los testigos, y es mencionado por Ana en su testimonio de que Naldi llegó allí. ¿Cómo es que reaparece este fantasma de Naldi? Bueno, el tema de Naldi es un tema muy interesante fundamentalmente porque Naldi es el único implicado que, como tú muy bien señalas, no se sentó en vista preliminar, y yo dudo mucho que se siente. ¿Por qué resurge el tema de Naldi? Bueno, porque según el testimonio de John Morales, el agente del FBI que tomó la primera confesión el 6 de agosto del 2010, según él, el manco le tiene algún problema con Naldi, él conoce a Naldi. Cuando se le está interrogando, que se le saca toda la información para que se autoincrimine sin ninguna providencia constitucional, sin ningún abogado, le pregunta específicamente: ¿Naldi tuvo o abusó sexualmente de ti cuando era niño? Y la reacción del manco fue inmediatamente ponerse hostil, ponerse de pie y parar la entrevista. Esto es importante porque la pregunta que hace John Morales, que dirigía el interrogatorio de ese sospechoso en las circunstancias que ustedes conocen, tiene que surgir de alguna información previa que él tuviera. Eso no se quedó en el aire. Eso nunca se había escuchado ni se había imaginado. Inclusive le preguntó si le tenía miedo a Naldi. Entonces esto plantea una vertiente que siempre se ha estado considerando, si aquí se está tratando de proteger a un tercero. También fue objeto de el interrogatorio y de la prueba que desfiló en vista preliminar. Ustedes tienen que estar pendientes a toda esta situación. Quiero que sepan que esta no es la primera confesión. Viene otra, que es la de noviembre del 2013, por ahí va a venir una testigo que es Claudia Bonilla y Francisco Candelaria, también agentes federales. Posteriormente vamos a tener una tercera confesión y recreación de escena que ocurrió en enero del 2014. Pero antes del 6 de agosto del 2010 ya habían entrevistado al manco unilateralmente la policía, sin que hubiera abogados y sin que a nadie se enterara. Se habló de que él rechazó el derecho a tener un abogado en medio de la... Bueno, estamos hablando con una persona esquizofrénica que está medicada, que está en unas condiciones psiquiátricas que no se indagaron, que no se investigaron, y que desde luego las autoridades, para presentarle los Miranda Warning, las advertencias a un sospechoso, tienen que cerciorarse que esa persona libre, voluntaria, inteligentemente tiene capacidad mental para renunciar a sus derechos constitucionales. ¿Usted se cree este cuento? Esa es la gran pregunta. Pero vamos a otros temas. Vamos a hablar de William Marrero. William Marrero, según trascendió, se ocupó ADN en la pipa que aparece en el cuarto de Ana Cacho. ¿Cómo se aclara esto? Bueno, usted como abogada de defensa. Ese surge del testimonio de Simón Rosa. Simón Rosa hereda la investigación después que intervinieron dos agentes de la policía. El primero, recordarán que fue Maldonado, que fue removido en unas circunstancias muy particulares de la investigación por unas razones que han trascendido públicamente y que alegadamente estaba filtrando información. Posteriormente entra un segundo agente investigador. Posteriormente Rosa entra cuando Figueroa Sancha pide la ayuda del FBI mediante un convenio de colaboración, y en ese sentido él dice, bueno, a mí, según mi investigación, surgió que aparecía ADN en una pipa. De William Marrero, pero apareció, la pipa no era el ADN de William Marrero. Yo no tengo conocimiento de esa evidencia, pero en las circunstancias en que se manipuló esta escena, con toda probabilidad hay miles de explicaciones de posibles contaminaciones de esa pipa que pueden colocar el ADN. Algo tan personal como el ADN.
y rozar tu piel, y si yo tengo una sudor, mi ADN va a estar en la manga de tu camisa. Pero esa pipa, para que ese ADN esté en esa pipa, William tuvo que haber utilizado no esa necesariamente, pipa, o pudo haberla tocado, no pudo haberla mirado, decir, mira esto. O pudo en algún momento que se está trabajando la escena, coger algún objeto, alguna toalla que tuviera ADN de él, y ustedes saben que aquí nunca se ha cuestionado que él estuvo y mantuvo relaciones sexuales con Ana, claro. Y que, o sea, la presencia es innegable y él mismo lo ha dicho. Ahora, tratar de inducir a la gente a pensar que él pudiera tener algún tipo de problema de sustancia fue descartado por las propias acciones de él, de William, cuando fue voluntariamente a los pocos días del suceso y le dijo a sus autoridades, mira, sácame una muestra de pelo para que usted pueda confirmar que yo no soy usuario de sustancia, particularmente de la marihuana. Y desde luego, así sucesivamente, pero a mí no me sorprende ya de este caso absolutamente nada. Y ahora, si quieres, hablamos un poquito de las heridas. ¿Sabe qué, licenciada? El tiempo me traiciona. Me encantaría escuchar lo de las heridas, pero eso lo vamos a hablar con usted más adelante. Más adelante. Porque claro, sabemos que tiene una investigación y un análisis muy profundo sobre esto y Puerto Rico quiere saber y escucharla. Así que vamos a estar pendientes a lo que sigue ocurriendo. Continúan la vista preliminar y aquí en Dando Candela está Mayra. Estamos todos analizando este caso y pendientes al...